Mi nombre es Beatrice Morales. Tengo 71 años y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó matarme. La noche del 15 de marzo comenzó como cualquier otra cena familiar que había preparado durante los últimos 3 años, desde que mi hijo Mateo y su esposa Cristina se mudaron a mi casa. Estaba en la cocina, moviéndome entre la estufa y la mesa del comedor, sirviendo el cordero asado que había cocinado durante 4 horas. Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad, temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja pesada. «Mamá, ¿puedes apurarte? La comida se está enfriando», gritó Mateo desde el comedor, su voz áspera cortando el aire como un cuchillo. «Ya voy, hijo». «Solo un momento», respondí, tratando de mantener mi voz tranquila mientras colocaba cuidadosamente las porciones en los platos de porcelana fina, los mismos que había heredado de mi difunta madre. Cristina apareció en la entrada de la cocina, sus brazos cruzados sobre su pecho, sus ojos oscuros fijos en mí, con esa expresión que había aprendido a temer durante estos años. «Beatrice, sinceramente eres demasiado lenta. A este paso cenaremos a medianoche». No dije nada. Había aprendido que el silencio era más seguro que las palabras. Cuando finalmente logré llevar el último plato a la mesa, tropecé ligeramente con la alfombra del pasillo. La salsa se derramó un poco sobre el mantel blanco que había planchado esa misma tarde. Fue un accidente menor, una pequeña mancha marrón que apenas se notaba, pero Mateo se levantó de golpe, su silla raspando el suelo de madera con un sonido que me hizo estremecer. «Maldita sea, mamá, mira lo que hiciste. ¿Es que no puedes hacer nada bien?» «Lo siento, yo solo. Siempre lo sientes, pero nunca cambias. Eres una carga, ¿lo sabías?» Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Me quedé allí parada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picar detrás de mis ojos, pero me negué a llorar. No frente a ellos. No otra vez. «Mateo, tal vez deberías calmarte», intenté decir, mi voz apenas un susurro. Eso fue un error. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Podía sentir su aliento caliente, oler el vino que había estado bebiendo desde las 5 de la tarde. Sus ojos, que alguna vez miraban a su madre con amor, ahora ardían con algo que solo puedo describir como odio puro. «¿Calmarme? ¿Calmarme?» Su voz subió hasta convertirse en un grito. «Estoy harto de ti, de tu lentitud, de tus errores, de tu existencia». Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel flácida con tanta fuerza que supe que dejaría marcas. Me arrastró hacia el pasillo, hacia las escaleras que conducían al segundo piso. «Mateo, me estás lastimando», logré decir, tratando de soltarme. «¿Lastimándote? Ni siquiera he empezado». Llegamos al pie de las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. En ese momento, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, ni siquiera en sus peores momentos. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión. «Eres demasiado lenta, mamá. Demasiado vieja, demasiado inútil». Y entonces lo hizo. Sus manos se plantaron firmemente contra mi pecho y empujó. El mundo se convirtió en un torbellino de dolor y confusión. Caí hacia atrás, mis pies tropezando con el primer escalón. Mi cuerpo golpeó contra los bordes de madera, una y otra vez. Escuché un crujido terrible cuando mi brazo izquierdo se dobló en un ángulo antinatural. El dolor era cegador, absoluto, consumiendo cada pensamiento en mi mente. Cuando finalmente dejé de caer, estaba tendida en el suelo del recibidor, mirando el techo que había pintado junto a mi difunto esposo Carlos hace 30 años. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía moverme. No podía respirar sin sentir agujas atravesando mi costado. Mateo bajó las escaleras lentamente, cada paso deliberado. Se arrodilló a mi lado, y cuando habló, su voz era fría, calculada, completamente desprovista de la histeria de momentos antes. Acercó su boca a mi oído y susurró: «Te resbalaste y caíste. Eso es lo que vas a decir cuando llegue la ambulancia. Te resbalaste porque eres vieja y torpe. Si dices una sola palabra diferente, si mencionas que te toqué, te juro por Dios que te meteré en el peor asilo que pueda encontrar y nunca, nunca volverás a ver a tu nieto. ¿Me entiendes?». Asentí. Porque, ¿qué más podía hacer? El dolor era insoportable, pero el miedo era peor. «Bien», dijo, y luego gritó: «Cristina, llama a una ambulancia». Mamá se cayó por las escaleras. Déjenme retroceder un poco. Déjenme contarles cómo llegué a este momento, tendida en el suelo de mi propia casa,
traicionada por el hijo que llevé en mi vientre durante 9 meses, el niño que amamanté, que cuidé durante cada enfermedad, que amé con cada fibra de mi ser. Mi nombre es Beatrice Morales, como dije. Nací en Sevilla en 1954, hija de padres trabajadores que me enseñaron el valor del esfuerzo y la familia. Conocí a Carlos cuando tenía 20 años. Él era carpintero. Yo trabajaba en una pequeña tienda de telas. Nos casamos 6 meses después de conocernos, y aunque nunca fuimos ricos, éramos felices. Mateo nació 2 años después de nuestra boda. Era un bebé hermoso, de piel morena como la mía, con los ojos grandes de su padre. Lo adorábamos. Trabajábamos duro, muy duro, para darle todo lo que necesitaba. Carlos hacía turnos extra en el taller. Yo cosía ropa para vecinos por las noches después de mi trabajo en la tienda. Cuando Mateo tenía 15 años, Carlos murió. Un infarto fulminante mientras trabajaba. Cayó entre las tablas de madera que estaba cortando y nunca despertó. Me quedé sola con un adolescente, con una pequeña pensión y con la casa que habíamos comprado juntos después de años de ahorros. Pero no me rendí. Nunca me rendí. Conseguí 2 trabajos, uno en una tintorería durante el día y otro limpiando oficinas por las noches. Mateo necesitaba terminar sus estudios, necesitaba tener oportunidades que yo nunca tuve. Me sacrifiqué. Esa es la palabra que define esos años: sacrificio. Mateo fue a la universidad. Estudió administración de empresas. Me sentía tan orgullosa cuando lo veía salir cada mañana con sus libros, con sus camisas que yo planchaba meticulosamente cada domingo. Creí que estaba criando a un hombre de bien, a alguien que honraría la memoria de su padre. Se graduó. Consiguió un trabajo en una empresa de seguros. Conoció a Cristina en una conferencia de negocios. Ella era guapa, educada, de una familia con dinero. Cuando me la presentó, sonreí y la abracé, porque mi hijo estaba feliz. Se casaron 3 años después. Yo pagué la mitad de la boda, 8.000 euros que había ahorrado durante años. Cristina quería algo elegante, y yo quería que mi hijo tuviera el día perfecto. Drenó mis ahorros, pero no me importó. Era para Mateo. Los primeros años de su matrimonio fueron tranquilos. Los visitaba de vez en cuando, les llevaba comida, les ayudaba cuando podía. Luego nació mi nieto, pequeño Diego. Mi corazón se derritió la primera vez que lo sostuve. Era la viva imagen de Mateo cuando era bebé. Todo cambió hace 3 años y medio. Mateo apareció en mi puerta un martes por la tarde. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Mamá, necesitamos hablar. Me contó que había perdido su trabajo, que tenían deudas, que no podían pagar el alquiler de su apartamento en el centro de Madrid. Solo por un tiempo, dijo, solo hasta que me recupere. ¿Podemos quedarnos contigo? ¿Qué iba a decir? Era mi hijo, mi nieto, mi familia. Por supuesto, Mateo. Esta es tu casa. Esa fue la decisión que cambió mi vida. Se mudaron una semana después. Trajeron todas sus cosas, llenaron mi pequeña casa de 2 dormitorios con sus muebles, sus cajas, su vida. Al principio fue agradable. Me gustaba tener compañía después de años de soledad. Me gustaba cocinar para ellos, escuchar la risa de Diego jugando en el salón. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Primero fueron las pequeñas peticiones. Mamá, ¿puedes cuidar a Diego mientras salimos? Necesitamos un descanso. Mamá, ¿puedes limpiar esto? Cristina no se siente bien. Mamá, ¿puedes hacer la compra? Estoy muy ocupado buscando trabajo. Luego fueron las demandas económicas. Mamá, necesito 300 euros para la gasolina y buscar trabajo. Se los di. Mamá, Diego necesita ropa nueva. ¿Puedes darnos 200 euros? Se los di. Mamá, tenemos que pagar unas deudas urgentes. ¿Puedes prestarnos 1.000 euros? Se los di. Nunca me devolvieron nada, ni un euro. Yo seguía trabajando en la tintorería, aunque ya tenía casi 68 años. Mi cuerpo me dolía cada noche, mis rodillas crujían al subir las escaleras, mis manos estaban permanentemente hinchadas del vapor y los químicos, pero seguía porque necesitaba el dinero. Mi pensión de viuda era de apenas 650 euros al mes, y ahora tenía que alimentar a 4 personas. Hice cálculos una noche. Sentada en mi pequeña habitación, había cedido la habitación principal a Mateo y Cristina. En 3 años, había gastado alimentación para 4 personas,
Aproximadamente 400 euros mensuales por 36 meses, igual a 14.400 euros. Servicios aumentados. Agua, luz, gas. Aproximadamente 150 euros extra mensuales por 36 meses, igual a 5.400 euros. Préstamos y ayudas directas, más de 12.000 euros. Ropa para Diego. Juguetes. Útiles escolares. 3.200 euros. Reparaciones en la casa que necesitaban. 2.800 euros. Total, 37.8 euros. 37.800 euros de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que Carlos y yo habíamos guardado durante toda nuestra vida juntos. Y no recibí ni un agradecimiento. Más bien, recibí quejas. La comida está sosa. La casa está desordenada. ¿Por qué no has limpiado el baño? Diego dice que sus amigos tienen mejores juguetes. Cristina era particularmente cruel. Me llamaba vieja delante de Diego. Se quejaba de que olía raro porque trabajaba en la tintorería. Decía que era una vergüenza tener una suegra que todavía tenía que trabajar a su edad. Pero nunca ofrecieron pagarme renta. Nunca ofrecieron ayudar con las cuentas. Nunca, en 3 años y medio, dijeron, «Gracias, mamá». Mateo dejó de buscar trabajo después de 6 meses. Pasaba los días en el sofá, viendo televisión, bebiendo cerveza que yo pagaba. Cuando le preguntaba sobre sus búsquedas laborales, me gritaba, «No me presiones, ya tengo suficiente estrés». Cristina tampoco trabajaba. Decía que tenía que cuidar a Diego, aunque el niño estaba en la escuela 6 horas al día y yo era quien lo recogía. Le hacía la comida, le ayudaba con la tarea. Me convertí en su sirvienta, en su cajero automático, en su chivo expiatorio para todas sus frustraciones. Y yo lo permití porque creía que era mi deber. Creía que así debía ser una madre. Creía que el amor significaba sacrificio sin límites. Estaba equivocada. La noche de mi caída, mientras yacía en el suelo esperando la ambulancia, tuve una claridad que no había experimentado en años. El dolor en mi brazo era terrible. Cada respiración era una agonía. Pero mi mente nunca había estado tan despejada. Escuchaba a Mateo hablando con el operador de emergencias, su voz llena de falsa preocupación. «Sí, mi madre se cayó por las escaleras. Tiene 71 años, es un poco torpe. Por favor, vengan rápido». Cristina estaba de pie en la puerta, mirándome. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Esperaba ver preocupación, tal vez culpa. Pero lo que vi fue indiferencia. Pura, fría indiferencia. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras, probablemente para calmar a Diego, que lloraba en su habitación. Cerré los ojos y recordé. Recordé la primera vez que Mateo me gritó después de mudarse. Fue porque no había comprado la marca de café que le gustaba a Cristina. «Es que no puedes hacer nada bien, mamá». Había llorado esa noche en mi habitación, confundida sobre qué había hecho mal. Recordé cuando cumplí 70 años. Ni siquiera me felicitaron. Mateo estaba muy ocupado y Cristina estaba muy cansada. Pasé el día sola en mi habitación, mirando fotos viejas de Carlos, preguntándome si él estaría decepcionado de lo que nuestra familia se había convertido. Recordé las veces que Mateo me había empujado levemente cuando pasaba junto a mí. «Quítate del medio, mamá». Pensé que era accidental. Ahora me daba cuenta de que estaba practicando. Estaba probando cuánto podía salirse con la suya. Recordé la vez que Cristina le dijo a Diego, «La abuela es vieja y pronto se irá al cielo como el abuelo». Mi nieto tenía solo 5 años. Esa noche lloró en mis brazos, aterrorizado de perderme. Tuve que consolarlo mientras mi propia nuera plantaba semillas de miedo en su pequeña mente. Recordé cada insulto disfrazado de preocupación. «Mamá, estás perdiendo la memoria. ¿Deberías ver a un doctor?», cuando olvidaba algo insignificante. «Mamá, te mueves muy lento. ¿Tal vez deberías usar un bastón?», cuando no corría a servirles. «Mamá, ¿estás segura de que puedes manejar la casa? Quizás deberías considerar un lugar donde te cuiden mejor». Todos esos comentarios no eran preocupación, eran manipulación. Estaban plantando la idea de que yo era incompetente, que necesitaba ayuda, que no podía cuidarme sola. ¿Por qué? La ambulancia llegó 13 minutos después. Los paramédicos entraron, 2 hombres jóvenes con uniformes verdes. Uno de ellos, con una etiqueta que decía «Raúl», se arrodilló a mi lado. «Señora,
¿Puede escucharme? ¿Dónde le duele? Mi brazo. Logré susurrar. Mi costado. ¿Qué pasó? Abrí la boca. Las palabras estaban ahí, listas para salir. Mi hijo me empujó. Mi hijo intentó matarme. Pero entonces vi a Mateo detrás de los paramédicos, sus ojos fijos en mí, su expresión una mezcla de advertencia y amenaza. Me resbalé, dije, las palabras saliendo como cenizas de mi boca. Mis pies son viejos. Me resbalé y caí. Raúl asintió con simpatía. Las caídas son comunes a su edad. Vamos a cuidarla, ¿de acuerdo? Me colocaron con cuidado en una camilla. El dolor cuando movieron mi brazo fue tan intenso que grité. Mateo caminó junto a la camilla mientras me sacaban de la casa. Voy contigo, mamá. No te preocupes, todo estará bien. Su mano tocó la mía, y tuve que resistir el impulso de apartarla. Su toque me daba náuseas. En la ambulancia, mientras Raúl revisaba mis signos vitales, Mateo se sentó a mi lado. Los paramédicos estaban ocupados, no prestaban atención a nosotros. Se inclinó cerca. Su voz tan baja que solo yo podía escuchar. Recuerda lo que dije, mamá. Te resbalaste. Fue un accidente. Si dices algo diferente, Diego pagará el precio. Nunca lo verás de nuevo. Y créeme, puedo hacer que parezca que estás perdiendo la cabeza. Ya he estado preparando el terreno. Mi sangre se heló. No por la amenaza hacia mí, sino por la amenaza hacia Diego, mi pequeño nieto, que no tenía culpa de nada de esto. Entiendo, susurré. Sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha. Sabía que lo entenderías. En el hospital, me diagnosticaron fractura de húmero, 2 costillas rotas y múltiples contusiones. Me enyesaron el brazo izquierdo desde el hombro hasta la muñeca. El doctor, un hombre mayor llamado doctor Hernández, movió la cabeza con preocupación. Señora Morales, tuvo mucha suerte. Una caída desde esa altura a su edad podría haber sido mucho peor. Podría haberse roto la cadera o el cuello. Soy dura, dije, intentando sonreír a través del dolor. Eso veo. Pero necesitará ayuda durante las próximas semanas. El brazo tardará al menos 2 meses en sanar. ¿Tiene familia que pueda cuidarla? Mateo, que había estado sentado en la esquina de la habitación del hospital, se levantó inmediatamente. Por supuesto, doctor. Mi esposa y yo cuidaremos de ella. Vive con nosotros. El doctor Hernández pareció aliviado. Excelente. Aquí están sus prescripciones para el dolor. Y por favor, señora Morales, tenga más cuidado. A su edad, las caídas pueden ser fatales. Lo tendré, prometí. Esa noche, me dieron una habitación en el hospital para observación. Mateo se quedó hasta las 9, haciendo un espectáculo de ser el hijo preocupado cada vez que entraba una enfermera. Cuando finalmente se fue, prometió volver a la mañana siguiente para llevarme a casa. Me quedé sola en la oscuridad, escuchando los pitidos de las máquinas, sintiendo el peso del yeso en mi brazo. Y lloré. Lloré por la mujer que había sido, fuerte e independiente, que trabajó 2 empleos para criar a su hijo sola. Lloré por Carlos, que habría protegido a su esposa con su vida. Lloré por los años perdidos, por el dinero gastado, por el amor dado a alguien que no lo merecía. Pero sobre todo, lloré por la mujer en la que me había convertido, asustada, manipulada, atrapada. Sin embargo, entre esas lágrimas, algo comenzó a cambiar. Era pequeño al principio, apenas una chispa en la oscuridad, pero estaba ahí, rabia, no la rabia caliente e inútil que se desvanece rápidamente, sino una rabia fría, calculada, que se asentaba en mi pecho como una piedra. Mateo me había empujado, me había amenazado, me había robado, me había tratado peor que a un animal durante años, y yo había permitido todo porque amaba a mi hijo. Pero esa noche, en esa cama de hospital, me di cuenta de algo fundamental. El amor no puede ser unilateral. El amor requiere respeto, reciprocidad, humanidad básica. Lo que Mateo sentía por mí no era amor, era conveniencia, utilidad. Yo era su cajero automático, su sirvienta, su chivo expiatorio. Y por primera vez en 3 años y medio, me pregunté, ¿por qué estoy permitiendo esto? La respuesta era simple y devastadora, porque tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de perder a mi familia. Miedo de admitir que había criado a un monstruo. Pero mientras yacía allí, algo más fuerte que el miedo comenzó a crecer.
Supervivencia. A las 2 de la madrugada, una enfermera entró para revisar mis signos vitales. Era una mujer joven, probablemente de unos 30 años, con el pelo recogido en una cola de caballo y ojos amables. Su etiqueta decía, Carmen. ¿Cómo se siente, señora Morales?, preguntó mientras ajustaba el goteo intravenoso. He estado mejor, admití. Sonrió con simpatía. Las caídas son terribles. Mi abuela se cayó el año pasado y tardó meses en recuperarse. Pero usted parece fuerte. Hubo algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me hizo sentir segura. Tal vez fue la soledad de la madrugada, o el efecto de los analgésicos, o simplemente el hecho de que estaba cansada de mentir. No me caí, dije suavemente. Carmen dejó de escribir en su tableta. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Perdón? No me caí. Mi hijo me empujó. El silencio que siguió fue denso. Carmen puso su tableta a un lado y se sentó en la silla junto a mi cama. Señora Morales, ¿está segura de lo que está diciendo? Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Sí. Me empujó por las escaleras porque derramé un poco de salsa en el mantel y luego me amenazó con quitarme a mi nieto si decía la verdad. Carmen tomó mi mano con cuidado, evitando el yeso. ¿Quiere que llame a la policía? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Quería involucrar a las autoridades? ¿Quería destruir lo que quedaba de mi familia? No, dije finalmente. No todavía. No puedo. No puedo hacerle eso a Diego. Pero gracias por escuchar. Carmen asintió lentamente. Entiendo, pero, señora Morales, si cambia de opinión, si necesita ayuda, aquí tiene mi número personal. Escribió algo en un papel y lo deslizó en el cajón de mi mesa de noche. Y hay algo más que podría ayudarle. ¿Qué? Tengo un pequeño dispositivo de grabación. Es del tamaño de una moneda. Lo usé cuando tuve problemas con un acosador hace unos años. Si su hijo la está amenazando, podría grabarlo. Evidencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿De verdad me lo prestaría? Más que prestarlo, se lo regalo. Nadie debería vivir con miedo en su propia casa. Salió de la habitación y regresó 5 minutos después con un pequeño objeto negro, no más grande que una ficha de dominó. Es muy simple. Este botón enciende y apaga. Graba hasta 8 horas. Y lo mejor es que es muy fácil de esconder. Lo sostuve en mi mano buena, sintiendo su peso ligero. Gracias, Carmen. No sé qué decir. No diga nada. Solo cuídese. Y si las cosas se ponen peor, por favor, llámeme. Después de que se fue, escondí el dispositivo bajo mi almohada. Por primera vez, desde la caída, me sentí un poco menos indefensa. Tenía un arma ahora. Pequeña, pero poderosa. Evidencia. Si te hubiera pasado algo así, ¿qué habrías hecho? Nos vemos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y a qué hora estás viendo la historia? Nos vemos en los comentarios. Mateo llegó a las 10 de la mañana siguiente para llevarme a casa. Venía solo. Cristina aparentemente estaba muy ocupada con Diego. Trajo una silla de ruedas prestada y me ayudó a sentarme en ella con una gentileza que habría sido conmovedora si no supiera la verdad. En el coche, durante el viaje de vuelta a casa, estuvo callado. Yo también. El aire entre nosotros estaba cargado de cosas no dichas. Cuando llegamos a la casa, me ayudó a entrar, pero en lugar de llevarme a la sala de estar, me llevó directamente a mi habitación. Mamá, creo que será mejor que descanses aquí durante tu recuperación. No queremos que tengas otro accidente. Entendí lo que realmente estaba diciendo. Estaba confinándome a mi habitación. Mateo, necesito poder moverme por la casa. Necesito ir al baño, a la cocina. Te traeré lo que necesites. Cristina y yo nos encargaremos de todo. Tú solo descansa y recupérate. Me sentó en la cama y luego, sin previo aviso, extendió su mano. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el doctor dijo que necesitas descansar. No queremos que te estreses hablando con gente o preocupándote por cosas. Cuando estés mejor, te lo devolveré. Mateo, ese es mi teléfono. No puedes. Mamá. Su voz se volvió peligrosamente suave. Dame el teléfono. Ahora. Con mi brazo bueno, saqué el teléfono de mi bolsillo y se lo entregué. Se lo guardó en su chaqueta y sonrió. Bien. Ahora descansa. Te traeré almuerzo en unas horas. Salió de la habitación y escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. El clic de una llave en la cerradura.
Me había encerrado. Me levanté de la cama, ignorando el dolor, y probé la manija. No cedió. Estaba atrapada en mi propia habitación, en mi propia casa. Me senté en el borde de la cama, mirando las paredes que Carlos y yo habíamos pintado juntos hace décadas. Las fotos de mi familia colgaban allí. Mateo de niño, sonriente y feliz. Nuestra boda. Carlos con su caja de herramientas. Y me di cuenta de que esto no era solo abuso, esto era secuestro. Mi hijo me tenía prisionera. Esa noche, después de que Mateo me trajera una bandeja con comida, sopa fría y pan duro, después de que escuchara sus pasos alejarse, saqué el pequeño grabador que Carmen me había dado. Lo escondí cuidadosamente dentro de mi yeso, en un pliegue de la venda cerca de mi hombro. Era perfecto. Nadie pensaría en buscar allí. Presioné el botón para encenderlo y sentí un pequeño zumbido de confirmación. Estaba lista. Mi hijo quería jugar juegos. Quería amenazarme, encerrarme, controlarme. Bien, pero ahora, cada palabra que dijera sería registrada. Cada amenaza, cada insulto, cada admisión de lo que me había hecho. Y cuando llegara el momento correcto, cuando tuviera suficiente evidencia, me aseguraría de que pagara por cada lágrima que me había hecho derramar, por cada euro que me había robado, por cada momento de dignidad que me había quitado, porque yo era Beatrice Morales. Había sobrevivido a la pérdida de mi esposo, había criado a un hijo sola, había trabajado hasta que mis manos sangraban para darle un futuro, y no iba a dejar que ese hijo me destruyera. No sin luchar. Esa noche, después de que las luces de la casa se apagaran, me senté en la oscuridad de mi habitación cerrada y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de determinación, de 40 años de amor mal dirigido finalmente transformándose en algo más útil. Justicia. Y Mateo, pobre Mateo tonto, no tenía idea de lo que estaba por venir. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. Mateo me mantenía encerrada en mi habitación como si fuera un animal peligroso. Cada mañana, alrededor de las 9, escuchaba la llave girar en la cerradura. La puerta se abría y aparecía Cristina con una bandeja de desayuno, café aguado, tostadas secas, a veces un plátano demasiado maduro. «Buenos días, Beatrice», decía con esa voz dulce y falsa que había perfeccionado. «¿Cómo dormiste?» Nunca respondía. Simplemente la miraba, memorizando cada detalle de su rostro para el día en que pudiera testificar contra ella. Ella dejaba la bandeja en la mesita junto a mi cama y se quedaba allí parada, observándome con esos ojos fríos. «Mateo dice que te estás recuperando bien. El doctor dijo que necesitas al menos 6 semanas de reposo absoluto. Qué lástima, ¿verdad? Pero no te preocupes, nosotros cuidaremos de todo. Quiero ver a Diego», dije un día, mi voz rasposa por el desuso. «Diego está en la escuela, y cuando vuelve, está muy ocupado con sus tareas». Además, se inclinó más cerca. «No queremos que se preocupe viéndote así, tan frágil. Frágil. Esa palabra me perseguiría durante días. Después del desayuno, me dejaban sola durante horas. Podía escuchar los sonidos de la casa a través de las paredes, la televisión encendida en la sala, las risas de Cristina hablando por teléfono, los pasos de Diego corriendo por el pasillo. Mi nieto estaba a solo unos metros de distancia, pero podría haber estado en otro planeta. El pequeño grabador en mi yeso registraba todo. Cada vez que Mateo o Cristina entraban, lo activaba con un pequeño movimiento de mi hombro. Era incómodo, a veces doloroso, pero necesario, y valió la pena. El tercer día de mi encierro, Mateo entró en mi habitación alrededor de las 11 de la noche. Yo estaba acostada en la cama, fingiendo dormir, pero mi corazón latía con fuerza. El grabador ya estaba encendido. Se sentó en la silla junto a mi cama, y pude oler el whisky en su aliento. Había estado bebiendo. Mucho. «Mamá», dijo suavemente, «sé que estás despierta». Abrí los ojos lentamente, mirándolo en la penumbra. La única luz venía de la farola de la calle que se filtraba por la cortina. «¿Qué quieres, Mateo?», suspiró, pasándose una mano por el cabello. Por un momento, pensé que tal vez había venido a disculparse, a mostrar algún vestigio de la humanidad que creía que alguna vez tuvo. Estaba equivocada. «Necesito que firmes unos papeles», dijo, sacando una carpeta de debajo de su brazo. «¿Qué papeles?» «Son documentos legales. Básicamente,
Me das poder legal sobre tus finanzas y tu propiedad. Es solo una formalidad. Por tu edad y tu condición. Me incorporé, ignorando el dolor que atravesaba mi costado. ¿Mi condición? Mamá, acabas de caerte por las escaleras. Claramente no estás en condiciones de cuidarte sola. Esto es por tu propio bien. No voy a afirmar nada. Su expresión se endureció. La máscara de preocupación filial cayó, revelando el rostro del hombre que me había empujado. No es una petición, mamá. Es una orden. No puedes obligarme a afirmar nada. Sé mis derechos. Se rió, un sonido áspero y desagradable. ¿Tus derechos? ¿De verdad? Mamá, déjame explicarte tu situación. Estás encerrada en esta habitación. No tienes teléfono. Nadie sabe que estás aquí. Si quisiera, podría dejarte morir de hambre y nadie se enteraría durante semanas. Mi sangre se heló, pero mantuve mi voz firme. La gente me conoce. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo en la tintorería. Eventualmente preguntarán por mí. ¿Te refieres a la tintorería donde ya no trabajas? Llamé hace 2 días para decirles que renunciabas por motivos de salud. Les dije que te mudabas a vivir con tu familia. Les pareció muy dulce de mi parte cuidar de mi anciana madre. El shock debió mostrarse en mi rostro porque sonrió, satisfecho. ¿Y tus vecinos? Por favor, la mayoría apenas te conoce. Doña Inmaculada de al lado está prácticamente sorda. Don Fernando del otro lado apenas sale de su casa. Nadie va a venir a rescatarte, mamá. Eres un monstruo, susurré. Soy práctico. Mira, esto no tiene que ser difícil. Firmas los papeles, me das acceso a tu cuenta bancaria y a la escritura de la casa. Y yo me aseguro de que vivas cómodamente el resto de tus días. Te daré una habitación bonita, comida decente. Incluso podrás ver a Diego de vez en cuando. Y si no firmo, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que solo puedo describir como maldad pura. Entonces las cosas se pondrán muy, muy difíciles para ti. Y créeme, mamá, puedo hacer que tu vida sea un infierno viviente. Ya lo he demostrado, ¿no? Se refería al empujón, a las escaleras, al dolor que aún sentía con cada respiración. ¿Por qué? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué me odias tanto? Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Culpa, remordimiento, pero desapareció tan rápido como vino. No te odio, mamá. Simplemente eres un medio para un fin. Cristina y yo tenemos deudas, muchas deudas. Y tú tienes esta casa, tus ahorros, tu pensión. Es matemática simple. Te di todo. Pagué por tu educación, tu boda. Te he mantenido durante casi 4 años. Y aprecio todo eso. Me interrumpió, su tono burlón. Pero no es suficiente. Nunca fue suficiente. Mira esta casa. Es pequeña, vieja, pero está en un buen barrio. Vale al menos 200.000 euros, probablemente más. Eso pagaría nuestras deudas y nos dejaría dinero para empezar de nuevo. ¿Quieres vender mi casa? ¿La casa que tu padre y yo compramos juntos? Papá está muerto. Ha estado muerto durante décadas. Es hora de que dejes ir el pasado. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No frente a él. No voy a firmar nada, Mateo. Puedes mantenerme aquí encerrada, pero no puedes obligarme a firmar. Se puso de pie, guardando los papeles en la carpeta. Ya veremos. Tienes tiempo para pensarlo. Pero mamá, déjame ser muy claro. Una forma u otra. Voy a conseguir lo que quiero. Puedes hacerlo por las buenas, o puedo hacerte la vida tan miserable que rogarás firmar solo para que termine. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se giró. Y sobre ese empujón por las escaleras. Tuve suerte de que solo te rompieras el brazo. La próxima vez que te resbales, podría ser mucho peor. Las escaleras del sótano son especialmente empinadas. Sería terrible si tuvieras otro accidente allí. No era una advertencia. Era una amenaza. Salió de la habitación, cerrando la puerta con llave detrás de él. Me quedé sentada en la oscuridad, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Pero también sentía algo más, triunfo, porque cada palabra que había dicho estaba grabada, su admisión de encerrarme, su plan de robar mi casa, su amenaza velada de empujarme de nuevo, todo. Presioné mi mano contra el yeso,
sintiendo el pequeño bulto del grabador debajo. Gracias, Mateo, susurré en la oscuridad. Acabas de cavar tu propia tumba. 2 días después, Cristina fue quien me visitó. Entró en mi habitación con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, llevando una bandeja con almuerzo, sopa de fideos, pan y un vaso de agua. Beatrice, te ves terrible, dijo, dejando la bandeja en la mesa. ¿No has estado durmiendo? En realidad, no había dormido mucho. El dolor en mi brazo y costillas era constante, y las pesadillas sobre caer, sobre ahogarme, sobre ser enterrada viva, me despertaban cada pocas horas. Estoy bien, mentí. No, no lo estás. Mira, sé que esto es difícil para ti. Estar encerrada, separada de Diego, de tu vida normal. Pero es necesario. Es por tu propio bien. Activé el grabador con un ligero movimiento de hombro. ¿Por mi propio bien? Cristina, me tienen prisionera en mi propia casa. Se rió. Un sonido como vidrio rompiéndose. ¡Qué dramática! No eres una prisionera. Estás en recuperación. Y francamente, después de lo que pasó, creo que deberías estar agradecida de que Mateo y yo estemos dispuestos a cuidarte. Agradecida. ¿Por qué estaría agradecida? Se sentó en la silla, cruzando las piernas con elegancia. Siempre había sido vanidosa sobre su apariencia. Incluso en casa vestía como si fuera a una reunión de negocios. Porque, Beatrice, la alternativa es mucho peor. ¿Sabes lo que les pasa a las ancianas que viven solas y tienen accidentes? Las meten en hogares de ancianos. Lugares horribles donde te sientan frente a un televisor todo el día y te alimentan con papilla. Eso es lo que quieres. Quiero mi libertad. Tu libertad, repitió, como si fuera un concepto gracioso. Beatrice, tienes 71 años. Te caíste por las escaleras porque eres torpe y vieja. Claramente no puedes cuidarte sola. Mateo y yo estamos siendo generosos al no enviarte a uno de esos lugares. Mateo me empujó. No me caí. El silencio que siguió fue denso. Cristina me miró, evaluando si hablaba en serio. Eso es una acusación muy seria, dijo lentamente. Es la verdad. ¿Tienes pruebas? Mi mente fue inmediatamente al grabador, pero mantuve mi expresión neutral. Sé lo que pasó. El problema, Beatrice, es que tu palabra contra la de Mateo no significa mucho. Especialmente cuando ya le dijiste a los paramédicos, al doctor, a todos en el hospital que te resbalaste. ¿Crees que alguien te creería ahora si cambiaras tu historia? Pensarían que estás senil, confundida, tal vez incluso perdiendo la cabeza. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. De hecho, hemos estado documentando tus comportamientos extraños. Le dijiste al farmacéutico hace 2 meses que alguien estaba robando tu medicamento, cuando en realidad solo habías olvidado tomarlo. Te quejaste con la vecina de que escuchabas voces, cuando era solo la televisión de al lado. Pequeñas cosas, pero que juntas pintan un cuadro de una mujer que está perdiendo sus facultades mentales. Mi estómago se retorció. Habían estado planeando esto durante meses, tal vez años, creando una narrativa de incompetencia mental para justificar lo que estaban a punto de hacerme. Eres diabólica, dije. Sonrió. Soy práctica. Mira, Beatrice, esto no tiene que ser una guerra. Firma los papeles que Mateo te mostró. Danos acceso a tus finanzas y podemos todos vivir felices. Te cuidaremos, te daremos un lugar para vivir. Incluso podrás ver a Diego regularmente. ¿Y si no firmo? Su sonrisa se desvaneció. Entonces las cosas se pondrán desagradables. Mateo puede ser impaciente cuando no consigue lo que quiere. Ya lo has visto. Y créeme, Beatrice, no quieres verlo realmente enojado. ¿Me está amenazando? Te estoy advirtiendo, como la buena nuera que soy. Se puso de pie, alisando su falda. Piénsalo. Tienes hasta el fin de semana para decidir. Después de eso, tomaremos otras medidas. ¿Qué medidas? Ya lo verás. Salió de la habitación, el clic de la cerradura resonando en el silencio. Me senté allí, mi mente corriendo. Tenía hasta el fin de semana. Eso me daba 4 días. 4 días para reunir toda la evidencia que pudiera. 4 días para planear mi escape. Porque una cosa estaba clara. Si no actuaba pronto, Mateo y Cristina me destruirían. Me robarían mi casa, mi dignidad, tal vez incluso mi vida. Y no iba a dejar que eso pasara. Esa noche, escuché algo que cambió todo. Eran alrededor de las 2 de la madrugada.
La casa estaba en silencio, todos dormidos. O eso pensaba. Escuché pasos en el pasillo, luego voces. Mateo y Cristina estaban hablando justo afuera de mi puerta. Debieron pensar que yo estaba dormida, porque no se molestaron en susurrar. Presioné mi oído contra la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. El grabador ya estaba encendido. No puede seguir así indefinidamente, decía Cristina. Ya han pasado 5 días. La gente va a empezar a hacer preguntas. ¿Qué gente? Ya me encargué de la tintorería. Los vecinos no la conocen bien. No tiene amigos cercanos. ¿Y Diego? Sigue preguntando por su abuela. Anoche lloró porque quería darle las buenas noches. Diego se olvidará de ella eventualmente. Los niños son resilientes. Hubo una pausa. Luego la voz de Cristina, más baja. ¿Y si no firma? Entonces tendremos que forzar el problema. ¿Qué significa eso? Significa que hay maneras de declarar a alguien legalmente incompetente sin su consentimiento. Necesitamos evaluaciones psiquiátricas que demuestren que no puede cuidarse sola. Ya tengo contacto con un doctor que, por el precio correcto, proporcionará la documentación necesaria. Mi sangre se heló. Estaban planeando declararme mentalmente incompetente. Eso podría funcionar, dijo Cristina lentamente. Pero ¿cómo la llevaremos a un psiquiatra si está encerrada aquí? No necesita ir a ningún lado. El doctor vendrá aquí, hará su evaluación, y luego firmará los papeles diciendo que sufre de demencia o algo así. Una vez que tengamos eso, podemos obtener tutela legal sobre ella y hacer lo que queramos con sus propiedades. ¿Y ella? ¿Qué hacemos con ella después? Otra pausa. Esta más larga, más ominosa. Hay lugares, dijo Mateo finalmente. Lugares donde cuidan de gente como ella. Baratos, discretos. Una vez que esté allí, nadie la encontrará. Podemos vender la casa, liquidar sus ahorros, pagar nuestras deudas. ¿Y si se resiste? ¿Si grita? ¿Si intenta escapar? Mateo se rió. Fue un sonido frío, sin humor. Cristina, ya la empujé por las escaleras una vez. Si intenta algo, puedo hacerlo de nuevo. Y esta vez me aseguraré de que la caída sea definitiva. No eran solo palabras. Era una amenaza de muerte. Mi hijo, la persona que había crecido en mi vientre, a quien había amado más que a mi propia vida, estaba planeando matarme. Eso es arriesgado, dijo Cristina, pero no sonaba horrorizada. Sonaba considerativa. La vida es riesgo. Pero piénsalo. Una anciana de 71 años que ya tuvo una caída. Si tiene otra, especialmente una fatal, nadie haría preguntas. Todos dirían, ¡qué tragedia! Pero a esa edad, estos accidentes pasan. Supongo que tienes razón. Claro que tengo razón. Ahora vuelve a la cama. Mañana hablaré con el doctor. En una semana, todo esto habrá terminado. Escuché sus pasos alejarse, la puerta de su habitación cerrándose. Me alejé de la puerta, mis piernas apenas sosteniéndome. Me senté en la cama, temblando no solo de miedo, sino de rabia pura. Tenían un plan detallado para robarme todo y posiblemente matarme. Pero ahora yo lo sabía. Y más importante, lo tenía grabado. Revisé el grabador. La conversación completa estaba ahí, clara y nítida. Sus voces, sus planes, su admisión de empujarme la primera vez, su amenaza de hacerlo de nuevo. Era evidencia. Evidencia sólida, incriminatoria, imposible de negar. Pero tenía un problema. Todavía estaba encerrada. Tenía la evidencia, pero no tenía manera de salir, de llegar a la policía, de usar lo que había grabado. Necesitaba un plan, y necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, cuando Cristina entró con mi desayuno, hice algo que no había hecho en días. Sonreí. «Buenos días, Cristina», dije alegremente. Ella me miró con sospecha. «Buenos días. ¿Por qué estás tan contenta?» «He estado pensando sobre lo que dijiste. Sobre firmar los papeles». Sus ojos se iluminaron con interés. «¿Sí? Sí, tienes razón. Soy vieja. Tuve un accidente. Claramente no puedo cuidarme sola. Tal vez sea mejor si Mateo se encarga de todo». Puso la bandeja en la mesa, estudiándome cuidadosamente. «Eso es. Muy maduro de tu parte, Beatrice. Bueno, he tenido mucho tiempo para pensar aquí sola, y me di cuenta de que estaba siendo terca. Solo quiero lo mejor para la familia. Me alegra escuchar eso.
pero aún sonaba cautelosa. Solo tengo una pequeña petición antes de firmar. ¿Qué petición? Quiero ver a Diego. Solo una vez, para despedirme apropiadamente antes de que las cosas cambien. Es mi nieto. Seguramente puedes entender eso. Cristina mordió su labio, considerando. No sé. Mateo dijo que nadie debería. Solo 5 minutos. Puedes estar presente todo el tiempo. Solo quiero abrazarlo, decirle que lo amo. Después de eso, firmaré lo que quieras. Podía ver la codicia luchando con la cautela en su rostro. Finalmente, la codicia ganó. Está bien. 5 minutos. Esta tarde cuando vuelva de la escuela. Pero yo estaré allí, y si intentas cualquier cosa, no intentaré nada, lo prometo. Sonrió, satisfecha. Bien. Le diré a Mateo que estás cooperando. Estará muy complacido. Después de que se fue, me permití un pequeño momento de triunfo. Diego vendría esta tarde, y cuando lo hiciera, encontraría una manera de darle un mensaje, una manera de pedir ayuda, porque mi nieto de 7 años podría ser mi única oportunidad de escape. Diego entró en mi habitación a las 4 de la tarde, con Cristina parada en la puerta como un guardia de prisión. «¡Abuela!», gritó, corriendo hacia mí. Lo abracé con mi brazo bueno, sintiendo sus pequeños brazos rodeando mi cintura. Olía a jabón y a crayones, a inocencia. «Mi pequeño Diego», susurré, besando la parte superior de su cabeza. «¿Cuánto te he extrañado?» «Yo también te extrañé, abuela. Mamá dijo que estabas enferma y no podía verte. Estoy mejorando ahora, cariño». Se apartó, mirando mi yeso con ojos grandes. «¿Te duele?» «Un poco». «¿Pero sabes qué haría que doliera menos?» «¿Qué?» «Podrías dibujarme algo en el yeso. Algo bonito para que lo mire cuando me sienta triste». Sus ojos se iluminaron. «Sí. Tengo marcadores en mi mochila». «Diego, no creo que...», comenzó Cristina. «Por favor, mamá», suplicó Diego. «Solo un dibujito pequeño». Cristina suspiró. «Está bien, pero rápido». Diego corrió a buscar sus marcadores y regresó con un estuche lleno de colores brillantes. Se sentó en la cama junto a mí y comenzó a dibujar en el yeso blanco un sol, una casa, figuras de palitos que supuse éramos él y yo. Mientras dibujaba, incliné mi cabeza cerca de la suya y susurré, tan bajo que Cristina no podría escuchar. «Diego, necesito que hagas algo muy importante para la abuela». «¿Qué?», susurró de vuelta, sin dejar de dibujar. «¿Recuerdas a doña Inmaculada de la casa de al lado?». Asintió. «Necesito que le digas algo. Dile, mi abuela necesita ayuda. Está encerrada. Por favor, llame a la policía. ¿Puedes recordar eso?». Sus ojos se agrandaron, asustados. «¿Estás en problemas, abuela?». Solo di exactamente esas palabras. «¿Lo harás por mí?». «¿Qué están susurrando allí?», preguntó Cristina bruscamente. Diego se sobresaltó, pero yo sonreí. Solo le estaba diciendo cuánto me gusta su dibujo. Bueno, el tiempo se acabó. «Diego, di adiós a tu abuela». Diego me abrazó de nuevo, y sentí sus lágrimas mojando mi camisa. «Te amo, abuela», dijo. «Y yo te amo, mi cielo. Recuerda lo que te dije, ¿sí? Es muy importante». Asintió contra mi pecho. Luego Cristina lo tomó de la mano y lo sacó de la habitación. La puerta se cerró. La llave giró, pero por primera vez en días sentí esperanza. Diego era inteligente y amaba a su abuela. Haría lo que le pedí. Tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, Mateo y Cristina ganarían, y yo estaría perdida. ¿Crees que Diego cumplirá la misión de su abuela? ¿Qué harías tú si te vieras envuelto en una situación así? Suscríbete al canal y deja tus comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Nos vemos en los comentarios. Pasaron 2 días después de la visita de Diego, y no pasó nada. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón saltaba, esperando oír sirenas de policía, voces de autoridad, alguna señal de que mi nieto había cumplido su misión. Pero solo llegaban Mateo o Cristina con sus bandejas de comida insípida y sus sonrisas falsas. Comencé a perder la esperanza. Tal vez Diego había olvidado. Tal vez tenía demasiado miedo. Tal vez Cristina lo había descubierto y lo había castigado. El sábado por la mañana, Mateo entró en mi habitación con los papeles que había intentado hacerme firmar antes. «Buenos días, mamá», dijo, su voz engañosamente alegre. «Cristina me dijo que estás lista para cooperar. Eso me hace muy feliz.
Los puso sobre la cama junto a mí, junto con una pluma. Solo necesito tu firma aquí, aquí y aquí, señaló 3 líneas marcadas con X. Miré los documentos. Eran densos con jerga legal, pero pude distinguir las palabras clave: poder de abogado, transferencia de propiedad, tutela legal. ¿Y si aún no quiero firmar?, pregunté. Su sonrisa se desvaneció. Mamá, ya hablamos de esto. No me hagas hacer cosas que ambos lamentaremos. ¿Cómo empujarme por las escaleras otra vez? Hubo un destello de sorpresa en sus ojos, seguido de rabia. Cuidado con lo que dices. Podrías lastimarte. Mi mano se movió instintivamente hacia mi yeso, sintiendo el pequeño bulto del grabador. Estaba encendido, grabando cada palabra. Ya me lastimaste, Mateo. Me empujaste, me amenazaste, me encerraste como a un animal. ¿Qué más puedes hacerme? Se inclinó cerca, su rostro a centímetros del mío. Puedo hacer mucho más, vieja. Puedo hacerte desaparecer. Puedo hacer que desees estar muerta. Ahora firma los malditos papeles antes de que pierda la paciencia. En ese momento, escuchamos algo que nos hizo congelar a ambos. El timbre de la puerta. Mateo maldijo por lo bajo. Quédate aquí y mantén la boca cerrada. ¿A dónde más iría?, respondí con amargura. Salió rápidamente, cerrando la puerta con llave detrás de él. Presioné mi oído contra la puerta, intentando escuchar. Voces en el piso de abajo. Mateo sonaba nervioso, defensivo, y luego otra voz, una que hizo que mi corazón cantara de alegría. Era una voz de mujer, firme y autoritaria, una voz que exigía respuestas. La policía había llegado. Escuché pasos subiendo las escaleras, varias personas. Mateo estaba protestando. Esto es un error, oficiales. Mi madre está bien, solo está descansando. Señor Morales, recibimos una denuncia de que hay una mujer mayor retenida contra su voluntad en esta vivienda. Necesitamos verificarlo, dijo la voz de mujer. Es ridículo. Mi madre tuvo una caída y está recuperándose. Eso es todo. Entonces no tendrá problema en dejarnos hablar con ella. Hubo un momento de silencio tenso. Por supuesto que no. Pero está durmiendo y no quiero. Señor Morales, abra la puerta. Ahora. Escuché la llave girar en la cerradura. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Mateo con 2 oficiales de policía detrás de él. Una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en un moño apretado y un hombre joven con expresión seria. Mamá, estos oficiales quieren hablar contigo, dijo Mateo, su voz tensa. No sé quién habrá inventado historias, pero... Señor Morales, espere afuera, por favor, ordenó la oficial de mujer. Su placa decía, Inspectora Ramírez. Pero es mi madre. Afuera. Ahora. Mateo me lanzó una mirada de advertencia antes de salir. La inspectora cerró la puerta detrás de él. Señora Morales, soy la inspectora Ramírez y este es el agente Torres. Recibimos una llamada de su vecina, Inmaculada Sánchez, quien reportó que su nieto le dijo que usted estaba encerrada y necesitaba ayuda. ¿Es esto cierto? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Diego lo había hecho. Mi valiente nieto había cumplido su misión. Sí, dije, mi voz quebrándose. Mi hijo me tiene prisionera. Me empujó por las escaleras hace una semana y desde entonces me mantiene encerrada en esta habitación. La inspectora y el agente intercambiaron miradas. ¿Puede explicarnos exactamente qué ha estado pasando?, preguntó la inspectora, sacando una libreta. Y así lo hice. Les conté todo. El empujón, la amenaza, el encierro, las demandas de firmar papeles legales, la confiscación de mi teléfono, los planes que había escuchado sobre declararme incompetente. Esas son acusaciones muy serias, señora, dijo el agente Torres. ¿Tiene alguna prueba de esto? Sonreí por primera vez en días. Sí, tengo grabaciones. Sus ojos se agrandaron. ¿Grabaciones? Una enfermera del hospital me dio un pequeño dispositivo de grabación. Lo he estado escondiendo en mi yeso. Grabé conversaciones de Mateo y Cristina admitiendo todo. ¿Puede mostrárnoslo? Con la ayuda del agente Torres, logramos extraer cuidadosamente el pequeño grabador de entre las vendas de mi yeso. La inspectora lo tomó con guantes de látex, como si fuera evidencia preciosa, lo cual, supongo, lo era. Necesitaremos escuchar esto, dijo. ¿Tiene su consentimiento? Por supuesto. Presionó play, y la voz de Mateo llenó la habitación. No es una petición, mamá, es una orden. Si quisiera...
Podría dejarte morir de hambre y nadie se enteraría durante semanas. Luego la conversación nocturna entre Mateo y Cristina. Ya la empujé por las escaleras una vez. Si intenta algo puedo hacerlo de nuevo. Y esta vez me aseguraré de que la caída sea definitiva. El rostro de la inspectora se endureció con cada palabra. Cuando la grabación terminó, guardó el dispositivo en una bolsa de evidencia. Señora Morales, esto es más que suficiente para proceder con cargos criminales. Vamos a arrestar a su hijo y a su nuera por secuestro, amenazas, intento de fraude y posiblemente intento de homicidio. ¿Y mi nieto?, pregunté, mi voz temblorosa. Diego no tiene nada que ver con esto. Es inocente. Entendemos. Contactaremos a servicios sociales para asegurar que el niño esté seguro mientras procesamos esto. La puerta se abrió bruscamente. Mateo irrumpió, con Cristina detrás de él. ¿Qué está pasando aquí? No pueden. Mateo Morales está bajo arresto por secuestro, amenazas y extorsión, dijo la inspectora Ramírez, sacando sus esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Esto es una locura. Mamá, diles que estás bien. Diles que esto es un malentendido. Me miró con ojos suplicantes, y por un momento vi al niño que había sido, asustado, vulnerable, necesitando a su madre. Pero ese niño había muerto hace mucho tiempo. El hombre frente a mí era un extraño que había intentado destruirme. Inspectora, dije claramente, todo lo que he dicho es verdad. Este hombre me empujó por las escaleras, me amenazó de muerte y me mantuvo encerrada contra mi voluntad. Quiero presentar cargos completos. La expresión de Mateo se transformó de súplica a odio puro. Maldita perra. Después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que sacrifiqué. ¿Sacrificaste?, grité, mi voz más fuerte de lo que había sido en días. Yo sacrifiqué todo por ti. Te di mi vida, mi dinero, mi casa. Y tú intentaste matarme. El agente Torres esposó a Cristina mientras la inspectora Ramírez terminaba de leer sus derechos a Mateo. ¿Dónde está Diego?, preguntó Cristina, su voz histérica. ¿Dónde está mi hijo? Está seguro con la vecina, dijo la inspectora. Los servicios sociales vendrán a evaluarlo. Ustedes dos no estarán cerca de él hasta que esto se resuelva. No pueden quitarme a mi hijo. Esto es culpa de esa vieja loca. Ella inventó todo. Señora Morales, la inspectora me ignoró. Tengo las grabaciones como evidencia. Su historia no tiene sentido. Mientras los sacaban de la habitación, Mateo se giró para mirarme una última vez. Esto no ha terminado, mamá. Conseguiré un abogado. Saldré. Y cuando lo haga, no creo que vaya a salir pronto, señor Morales, dijo la inspectora Ramírez. Intento de homicidio es un cargo muy serio. Podría estar viendo entre 10 y 15 años de prisión. El color se drenó de su rostro. Los observé marcharse, escuchando sus protestas desvanecerse mientras los bajaban por las escaleras. Las mismas escaleras desde las que me había empujado. Justicia poética. Después de que se llevaran a Mateo y Cristina, una ambulancia llegó para llevarme al hospital. Los paramédicos, incluyendo a Raúl, quien me había atendido la primera vez, me revisaron con cuidado. Señora Morales, la recordamos, dijo Raúl suavemente. ¿Cómo está? Mejor ahora que estoy libre, respondí. Me llevaron al Hospital Universitario La Paz, donde me hicieron un chequeo completo. Además del brazo roto y las costillas, estaba deshidratada, desnutrida, y tenía varias contusiones que estaban desarrollando infecciones menores. Ha pasado por un infierno, dijo el doctor Hernández, el mismo que me había atendido la primera vez. Pero es fuerte. Se recuperará. Gracias, doctor. Hay alguien aquí que quiere verla. ¿Está lista para visitas? ¿Quién es? La puerta se abrió y entró Carmen, la enfermera que me había dado el grabador. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Señora Morales, escuché lo que pasó. La policía vino a preguntarme sobre el dispositivo que le di. ¿Funcionó? Funcionó perfectamente, dije, tomando su mano. Me salvaste la vida, Carmen. No sé cómo agradecerte. Ver que está a salvo es suficiente agradecimiento. Se sentó en la silla junto a mi cama. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, sintiendo algo que no había sentido en años. Ahora voy a reconstruir mi vida. Voy a recuperar mi casa, mi dignidad, mi libertad. ¿Y su nieto? Esa pregunta me dolió. No lo sé. Dependerá de lo que decidan los servicios sociales. Pero espero poder verlo. Explicarle que nada de esto fue su culpa. Carmen asintió comprensivamente. Los niños son resilientes, entenderá. Pasé 3 días en el hospital recuperándome. Durante ese tiempo, la inspectora Ramírez me visitó varias veces para tomar declaraciones detalladas y mantenerme informada del caso. Mateo y Cristina están siendo procesados, me explicó durante una de sus visitas. El fiscal está considerando cargos de secuestro agravado, intento de homicidio, extorsión y abuso de anciano. Con las grabaciones que tiene, este es un caso sólido. ¿Qué pasará con Diego? Está temporalmente bajo custodia de servicios sociales.
Hay una audiencia programada para la próxima semana para determinar su custodia permanente. Como su abuela, usted tiene derecho a solicitar la custodia si lo desea. ¿Lo deseaba? Mi corazón decía que sí, pero mi cabeza tenía dudas. Tenía 71 años, un brazo roto y acababa de salir de una experiencia traumática. ¿Podría cuidar de un niño de 7 años? Déjeme pensarlo, dije. El tercer día recibí una visita inesperada. Doña Inmaculada Sánchez, mi vecina de al lado. Era una mujer de unos 80 años, pequeña y encorvada, con el pelo completamente blanco recogido en un moño. Caminaba con un bastón y tenía problemas de audición, pero sus ojos eran agudos y amables. Beatrice, dijo, acercándose a mi cama. Ese niño, su nieto, vino a mi puerta llorando. Me dijo exactamente lo que usted le había pedido. Al principio pensé que estaba jugando, pero había algo en sus ojos. Sabía que era verdad. Lágrimas corrieron por mis mejillas. Gracias, Inmaculada. Gracias por creerle. Gracias por llamar a la policía. ¿Cómo podría no creerle? He vivido al lado de usted durante 15 años. Sé qué clase de persona es, y he visto cómo ese hijo suyo la trata. Sacudió su cabeza con disgusto. Escuché los gritos, ¿sabe? A través de las paredes. Quise decir algo muchas veces, pero, bueno, uno no quiere entrometerse en asuntos familiares. Ojalá se hubiera entrometido antes, dije con una sonrisa triste. Yo también. Pero estoy feliz de haber podido ayudar ahora. Me tomó la mano, su piel arrugada y manchada por la edad como la mía. Beatrice, cuando salga del hospital no puede volver a esa casa sola. No inmediatamente. Venga a quedarse conmigo unos días. Tengo mucho espacio y poca compañía. Nos haremos bien mutuamente. No quiero ser una carga. Tonterías. Además, aún están procesando la escena del crimen en su casa. No puede entrar hasta que la policía termine. Tenía razón. Y la idea de volver a esa casa, a esas escaleras, a esa habitación donde había estado prisionera, me llenaba de pavor. Está bien, acepté. Gracias, Inmaculada. Eres muy amable. Nonsense. Es lo que hacen las buenas vecinas. Me dieron de alta del hospital al cuarto día. Inmaculada vino a recogerme en su viejo Seat, conduciendo con una cautela que hizo que el viaje de 20 minutos durara casi una hora. Su casa era exactamente como la mía en diseño, pero completamente diferente en decoración. Donde mi casa estaba llena de muebles oscuros y recuerdos de Carlos, la suya era luminosa y aireada, con colores pastel y fotos de nietos y bisnietos cubriendo cada superficie. Su habitación está arriba, dijo, señalando las escaleras. Miré las escaleras y sentí pánico elevarse en mi pecho. Las escaleras. No podía. ¿Está bien, querida?, preguntó Inmaculada, notando mi expresión. Yo. Las escaleras. Entendió inmediatamente. Oh, qué tonta soy. Por supuesto. Mire, tengo un pequeño cuarto aquí en el primer piso que uso para coser. Podemos poner un colchón allí. Será perfecto. Y lo fue. El pequeño cuarto tenía una ventana que daba al jardín trasero, lleno de luz solar y aire fresco. Inmaculada instaló un colchón, trajo sábanas limpias e incluso puso flores frescas en un jarrón sobre la mesita. Ahí está, dijo con satisfacción, su santuario. Esa noche, Inmaculada hizo sopa de lentejas, gruesa y caliente y reconfortante. Comimos juntas en su pequeña mesa de cocina, y por primera vez en semanas comí hasta sentirme satisfecha. ¿Sabe qué necesita?, preguntó Inmaculada después de la cena. ¿Qué? Un buen abogado. No solo para el caso criminal contra su hijo, sino para proteger sus propiedades y sus derechos. No conozco ningún abogado, pero yo sí. Mi sobrino, Alberto Sánchez, es abogado especializado en derecho de familia y casos de abuso de ancianos. Es bueno, honesto y le dará un precio justo. ¿Quiere que lo llame? Por favor. Al día siguiente, Alberto Sánchez vino a visitarme. Era un hombre de unos 50 años, con pelo gris en las sienes y gafas de montura metálica. Llevaba un maletín de cuero desgastado y tenía una manera tranquila y profesional que inmediatamente me hizo sentir cómoda. Señora Morales, dijo, estrechando mi mano cuidadosamente. Mi tía me contó sobre su situación. Primero, déjeme decir que lamento mucho lo que ha pasado. Nadie debería sufrir tal abuso, especialmente de su propia familia. Gracias, señor Sánchez. Por favor, llámeme Alberto. Ahora, déjeme explicarle cómo podemos proceder. Primero, necesitamos asegurar que su propiedad y sus finanzas estén protegidas. ¿Su hijo tiene algún acceso a sus cuentas bancarias? No que yo sepa. Nunca le di permiso. Bien. Aún así, necesitamos verificar que no haya hecho nada sin su conocimiento. Luego, necesitamos asegurar que la casa permanezca en su nombre y que él no pueda reclamarla mientras está bajo proceso criminal. Pasamos las siguientes 2 horas revisando mi situación financiera, legal y personal. Alberto tomó notas detalladas, hizo preguntas específicas y para cuando terminamos tenía un plan de acción claro. Voy a presentar varias mociones, explicó.
Primero, una orden de restricción permanente contra Mateo y Cristina. Segundo, un embargo preventivo sobre su propiedad para asegurar que no puedan venderla o hipotecarla. Tercero, vamos a revisar todas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito para asegurar que no hayan hecho transacciones fraudulentas. ¿Cuánto costará todo esto?, pregunté, preocupada. Mis ahorros ya estaban drenados. Mi tarifa normal es 150 euros por hora, dijo. Pero dadas las circunstancias, y porque mi tía me mataría si no ayudara, estoy dispuesto a trabajar en un plan de pago. Puede pagarme cuando pueda. Lágrimas de gratitud llenaron mis ojos. Gracias, Alberto. No sé cómo agradecer a ti y a tu tía. Ver justicia servida será agradecimiento suficiente. Una semana después de mi liberación, ocurrió algo maravilloso. Alberto había organizado una visita supervisada con Diego. Los servicios sociales habían determinado que, aunque su madre estaba en prisión y su padre bajo arresto, Diego no debería ser completamente separado de su familia. Y como su abuela, yo era la única familia que le quedaba que no había estado involucrada en el crimen. La reunión fue en una sala de la Oficina de Servicios Sociales, un espacio alegre pintado de colores brillantes con juguetes y libros esparcidos por todas partes. Una trabajadora social llamada Lucía estaba presente para supervisar. Cuando Diego entró, corrió directamente hacia mí. Abuela, estás fuera, estás libre. Lo abracé con mi brazo bueno, respirando su olor a champú de manzana. Gracias a ti, mi valiente niño. Hiciste exactamente lo que te pedí. Se apartó, mirándome con ojos serios. Mamá y papá están muy enojados. Dicen que hice algo malo. Mi corazón se apretó. No, cariño, no hiciste nada malo. Lo que hiciste fue muy, muy valiente. Me salvaste. ¿Los van a meter en la cárcel? No iba a mentirle. Sí, probablemente. ¿Por mucho tiempo? No lo sé todavía. Sus labios temblaron. ¿Eso significa que no voy a vivir con ellos nunca más? Miré a Lucía, la trabajadora social, buscando orientación. Ella asintió levemente, dándome permiso para ser honesta. Diego, dije suavemente, tomando sus pequeñas manos en la mía. Tus padres hicieron cosas muy malas, me lastimaron, y las personas que lastiman a otros tienen que enfrentar consecuencias. Pero nada de esto es tu culpa, ¿entiendes? Tú no hiciste nada malo, pero yo te extraño, abuela, y extraño mi casa y mi habitación y... Lo sé, cariño. Yo también extraño muchas cosas. ¿Puedo vivir contigo?, preguntó de repente, con esperanza brillando en sus ojos. Esa era la pregunta que había estado evitando desde que Inmaculada la había planteado. Miré a este niño hermoso, inocente, que había sido atrapado en medio de la maldad de sus padres, que me había salvado con su valentía, que me amaba incondicionalmente, y supe mi respuesta. Me encantaría que vivieras conmigo, Diego. Pero es complicado. Soy mayor, y tuve una lesión. Necesitamos ver si puedo cuidarte adecuadamente. Pero yo puedo ayudar, dijo con entusiasmo. Puedo hacer mi cama y ayudar con la cocina y ser muy bueno. Lo prometo. Lucía intervino suavemente. Diego, ¿qué te parece si tu abuela y yo hablamos sobre esto? Mientras tanto puedes quedarte en tu hogar temporal. La señora García es muy amable, ¿verdad? Diego asintió, aunque se veía triste. Pasamos la siguiente hora jugando juntos, leyendo libros, dibujando. Por un momento pude olvidar todo el trauma y simplemente ser una abuela con su nieto. Cuando terminó la visita, Diego me abrazó fuertemente. Te amo, abuela. Por favor, ven a buscarme pronto. Te amo también, mi cielo. Y haré todo lo posible. Después de que se fue, Lucía y yo hablamos. Señora Morales, voy a ser franca con usted, dijo. Diego necesita estabilidad. Ha pasado por un trauma significativo. Sus padres están enfrentando tiempo en prisión, y él ha sido arrancado de su hogar. Necesita a alguien que pueda proporcionarle un entorno seguro, estable y amoroso. Puedo hacer eso, dije con firmeza. Usted tiene 71 años y se está recuperando de lesiones serias causadas por abuso. El tribunal necesitará estar convencido de que puede manejar las demandas físicas y emocionales de criar a un niño de 7 años. Entonces los convenceré. Haré lo que sea necesario. Lucía sonrió. Eso es lo que quería escuchar. Vamos a necesitar evaluaciones médicas, evaluaciones de su hogar, referencias y un plan claro de cómo proporcionará para él. Pero si está comprometida, yo la apoyaré. Estoy completamente comprometida. Y así, mientras Mateo y Cristina estaban en celdas esperando juicio, mientras mi cuerpo sanaba lentamente de sus heridas, comencé mi próxima batalla. La batalla para recuperar a mi nieto. Porque Diego merecía amor, merecía seguridad, merecía una abuela que lucharía por él con la misma ferocidad con la que había luchado por su propia libertad. Y yo iba a darle exactamente eso. ¿Crees que Beatriz podrá recuperar la custodia de Diego? ¿Qué consejo le darías en esta situación? Suscríbete al canal y deja tus comentarios.
Las siguientes semanas fueron un torbellino de citas médicas, reuniones legales y evaluaciones de servicios sociales. Alberto trabajaba incansablemente en mi caso, preparando no solo la defensa contra cualquier reclamación que Mateo y Cristina pudieran hacer desde la prisión, sino también construyendo mi petición de custodia para Diego. Cada mañana me despertaba en la pequeña habitación de Inmaculada con una lista de tareas que parecía crecer en lugar de disminuir. «Buenos días, Beatrice», decía Inmaculada, trayéndome café y tostadas. Alberto llamó. «Hoy tienes evaluación psicológica a las 10, luego reunión con la trabajadora social a las 2. Me había convertido en su proyecto personal. Me llevaba a cada cita, se sentaba en las salas de espera con su tejido y luego me interrogaba sobre cómo había ido todo durante el camino a casa. La evaluación psicológica fue particularmente difícil. La doctora Patricia Muñoz era una mujer seria de unos 60 años, con gafas de media luna y una manera de mirar que parecía ver directamente dentro de tu alma. «Señora Morales», comenzó, sentada en su silla de cuero frente a mí, «estoy aquí para evaluar su estado mental y emocional después del trauma que ha sufrido. ¿Entiende el propósito de esta evaluación?» «Sí, doctora. Necesitan asegurarse de que soy mentalmente competente para cuidar de mi nieto». «Correcto. Empecemos por el principio. Cuénteme sobre la noche en que su hijo la empujó por las escaleras». Contar la historia otra vez fue como arrancar una costra de una herida que apenas comenzaba a sanar. Pero lo hice, con voz firme, sin apartar la mirada. La doctora Muñoz tomaba notas constantemente. ¿Y cómo se sintió cuando se dio cuenta de que su propio hijo quería hacerle daño? Devastada, traicionada, como si el mundo que conocía se hubiera desmoronado. ¿Ha tenido pensamientos de hacerse daño a sí misma desde entonces? No, solo pensamientos de sobrevivir, de obtener justicia, de proteger a Diego. ¿Pesadillas? Dudé. Sí, casi todas las noches. Sueño que caigo, que me ahogo, que estoy atrapada en esa habitación para siempre. Eso es completamente normal dado el trauma que experimentó. ¿Ha considerado terapia? No había pensado en ello. Debería. El TEPT es común en víctimas de abuso, especialmente abuso familiar. No es algo de lo que avergonzarse. Pasamos 2 horas hablando. Ella me hizo hacer pruebas cognitivas, resolver acertijos, recordar secuencias de números. Me preguntó sobre mi infancia, mi matrimonio con Carlos, mi relación con Mateo antes de que todo se volviera tóxico. Al final, cerró su carpeta y me miró por encima de sus gafas. «Señora Morales, voy a ser directa con usted. Ha pasado por un trauma significativo. Muestra signos de TEPT, como es de esperarse, pero también muestra notable resiliencia, claridad mental y fuerza emocional. Cognitivamente, está completamente intacta. De hecho, su memoria y habilidades de razonamiento están por encima del promedio para su edad. ¿Eso significa? Significa que desde una perspectiva psicológica, no veo ninguna razón por la que no pueda cuidar de su nieto. Sin embargo, levantó un dedo. Recomiendo fuertemente que busque terapia para procesar el trauma, y si obtiene la custodia de Diego, él también necesitará terapia. Ha sido testigo de cosas que ningún niño debería ver. Haré ambas cosas, prometí. Salí de su oficina sintiéndome simultáneamente aliviada y agotada. Una barrera menos en mi camino hacia Diego. La evaluación médica fue al día siguiente. Mi doctor regular, el doctor Hernández, me examinó exhaustivamente. «Su brazo está sanando bien», dijo, revisando las radiografías recientes. «Las costillas también. Físicamente se está recuperando mejor de lo esperado para alguien de su edad». «¿Pero?», pregunté, porque podía escuchar el «pero» en su voz. «Pero criar a un niño de 7 años es físicamente demandante. Necesitará ayuda. No puede hacer todo sola, especialmente mientras su brazo aún está enyesado». «Entiendo». «¿Qué recomienda?» «Ayuda doméstica, al menos temporalmente. Alguien que pueda ayudar con las tareas pesadas, con llevar a Diego a la escuela si es necesario, y necesita continuar con su fisioterapia religiosamente». «Lo haré». Firmó los papeles que Alberto necesitaba. «Beatrice, voy a ser honesto. Estoy impresionado. Muchas personas de su edad no se recuperarían tan bien de lo que pasó. Pero usted es una luchadora». «Tengo una razón para luchar», dije simplemente. Esa tarde, tuve mi tercera visita supervisada con Diego. Esta vez, Lucía trajo noticias. «Señora Morales, he revisado sus evaluaciones psicológica y médica. Ambas son positivas. El próximo paso es la evaluación de su hogar». «¿Mi hogar?» Mi corazón se hundió. «Pero aún no puedo volver allí. La policía acaba de terminar con la escena del crimen la semana pasada. Y yo no estoy lista». «Entiendo», dijo Lucía amablemente. «Pero si va a solicitar la custodia, necesitamos verificar que tiene un lugar apropiado para que Diego viva. ¿Ha pensado en qué hará con la casa?» No lo había hecho. La verdad era que la idea de volver a esa casa me llenaba de pavor. Cada rincón estaría lleno de recuerdos de mi encarcelamiento, de la traición de Mateo, del miedo que había vivido. «No lo sé»,
admití. Tal vez necesite venderla y comprar algo nuevo. Un lugar sin memorias. Lucía asintió. Eso podría ser sabio. Mientras tanto, ¿dónde está viviendo? Con mi vecina, Inmaculada Sánchez. Pero es temporal. Necesitará resolver esto pronto. La audiencia de custodia está programada para dentro de 3 semanas. 3 semanas. Solo 3 semanas para encontrar un nuevo hogar, prepararlo para un niño y convencer a un juez de que una mujer de 71 años recién salida de un trauma podía criar a su nieto. Parecía imposible, pero había sobrevivido a cosas imposibles antes. Esa noche, hablé con Inmaculada sobre mi dilema. No puedo volver a esa casa, le dije, sentadas en su sala con tazas de té de manzanilla. Pero tampoco puedo permitirme comprar otra. Los precios en Madrid son ridículos, y Mateo y Cristina drenaron la mayoría de mis ahorros. Inmaculada sorbió su té pensativamente. ¿Has considerado renovar? Hacer que la casa se sienta diferente. Nueva. Podría ser más económico que comprar. Quizás. Pero tomaría tiempo. Y no tengo tiempo. ¿Qué tal si yo te ayudo? Ofreció. Tengo algunos ahorros. Podríamos contratar a alguien para hacer cambios rápidos. Pintura nueva, muebles diferentes. Hacer que se sienta como un hogar nuevo en el mismo espacio. Inmaculada, no puedo aceptar tu dinero. Tonterías. ¿Qué más voy a hacer con él? Mis hijos están establecidos, mis nietos están crecidos. Prefiero usarlo para ayudar a una amiga que necesita ayuda. Además, sonrió. Considéralo un préstamo sin intereses si eso hace que te sientas mejor. Las lágrimas picaron mis ojos. No sé cómo agradecerte. A ti, a Alberto, a Carmen, todos han sido tan buenos conmigo. Es lo que hacen las buenas personas, Beatrice. Y tú eres una buena persona que merece bondad. Al día siguiente, Inmaculada y yo fuimos a mi casa. Alberto vino con nosotras, así como un cerrajero que cambió todas las cerraduras. Nadie más que usted tendrá estas llaves, dijo el cerrajero, entregándome un juego nuevo. Su casa es suya de nuevo. Parada en el umbral, mirando el recibidor donde había caído, sentí que el pánico subía en mi garganta. Mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se volvió superficial. Beatrice, la voz de Inmaculada era suave pero firme. Respira conmigo. Inhala, exhala. Estás a salvo. Ellos no están aquí. No pueden hacerte daño nunca más. Cerré los ojos, respiré profundamente y di el primer paso adentro. La casa olía rancia, a espacio cerrado. Las pertenencias de Mateo y Cristina todavía estaban por todas partes. Su ropa en el armario, los juguetes de Diego esparcidos por la sala, los platos sucios aún en el fregadero de hace semanas. Vamos a limpiar todo esto, dijo Inmaculada con determinación, y luego vamos a hacer lo tuyo de nuevo. Pasamos los siguientes días en un frenesí de limpieza. Alberto contrató a un equipo de limpieza profesional que sacó todas las pertenencias de Mateo y Cristina y las puso en almacenamiento. Serían devueltas después del juicio. Contratamos pintores que transformaron las paredes oscuras y deprimentes en colores claros y alegres. Amarillo suave en la cocina, azul cielo en la sala, verde menta en la que sería la habitación de Diego. Vendí algunos de los muebles viejos y compré cosas nuevas. Un sofá cómodo para la sala, una mesa de cocina que no estaba manchada con recuerdos de comidas tensas, una cama nueva para mí, que no era la misma donde había llorado tantas noches. Para Diego, creamos una habitación que cualquier niño de 7 años amaría. Inmaculada me ayudó a elegir. Paredes verdes, una cama con forma de auto de carreras, estanterías llenas de libros y juguetes nuevos. Un escritorio pequeño para sus tareas. Quiero que sienta que es su espacio, le dije a Inmaculada mientras colgábamos pósters de dinosaurios en las paredes. Un lugar seguro donde pueda ser niño de nuevo. El cambio más difícil fue las escaleras. No podía quitarlas, pero sí podía cambiar cómo las veía. Instalamos una alfombra gruesa y suave que cubría cada escalón. Pusimos luces LED a lo largo del pasamanos que se encendían automáticamente cuando oscurecía. Y en la pared de la escalera colgamos fotos. Fotos de Carlos y yo cuando éramos jóvenes. Fotos de Mateo cuando era niño, antes de que todo se torciere. Fotos de Diego sonriendo. Recuerdos felices, explicó Inmaculada, para reemplazar los malos. Cuando terminamos, 2 semanas y media después, la casa era irreconocible. Era luminosa, aireada, acogedora. Ya no era el lugar donde había sido prisionera. Era un hogar. La evaluación de la casa fue 2 días antes de la audiencia de custodia. Lucía llegó con una carpeta y una lista de verificación. Revisó cada habitación meticulosamente, verificando detectores de humo, probando las cerraduras de las ventanas, inspeccionando la cocina para peligros, midiendo la habitación de Diego. Esto está muy bien hecho, dijo finalmente, escribiendo notas. La casa es segura, limpia y apropiada para un niño. ¿Tiene plan para llevarlo a la escuela? Su escuela está a solo 3 calles. Podemos caminar, o si el clima es malo, Inmaculada ha ofrecido llevarnos en su auto.
¿Y cuidado después de la escuela cuando tengas citas o emergencias? Inmaculada también ha ofrecido ser mi respaldo, y he contactado a un servicio de cuidado de niños de confianza que tiene referencias excelentes. ¿Finanzas? Mi pensión es de 650 euros al mes. No es mucho, pero la casa está pagada. No tengo deudas, y he presupuestado cuidadosamente. Alberto me ayudó a crear un plan financiero. Lucía asintió, impresionada. Ha pensado en todo. Tuve buena ayuda. Terminó su inspección y guardó su carpeta. Señora Morales, voy a ser honesta. Cuando conocí su caso, tenía dudas. Una mujer de 71 años, recién salida de trauma severo, solicitando custodia de un niño de 7 años. Parecía optimista. Mi corazón se hundió. Pero me ha demostrado que estaba equivocada. Ha hecho el trabajo. Ha preparado no solo un hogar físico para Diego, sino que ha abordado sus propias necesidades médicas y psicológicas. Ha construido un sistema de apoyo. Ha demostrado que está comprometida con su bienestar. Eso significa que mi recomendación al tribunal será que se le otorgue la custodia. No puedo garantizar que el juez esté de acuerdo, pero haré mi mejor esfuerzo para apoyarla. Lágrimas de alivio corrieron por mis mejillas. Gracias, Lucía. Gracias. Esa noche, llamé a Alberto para contarle las buenas noticias. Excelente, dijo. Ahora necesitamos hablar sobre la audiencia del juicio criminal. Está programada para el mismo día que la audiencia de custodia, solo unas horas antes. ¿Qué? ¿Por qué? El fiscal quería programarlas juntas. La idea es que la evidencia presentada en el juicio criminal fortalecerá su caso de custodia. Mostrará exactamente de qué estaba protegiendo a Diego. Mi estómago se retorció. ¿Tendré que testificar? Sí. Y Beatrice, no va a ser fácil. Mateo y Cristina estarán allí. Tendrás que mirarlos a los ojos y contar lo que te hicieron. Sus abogados intentarán desacreditarte, pintarte como confundida o vengativa. Puedo manejarlo, dije, con más confianza de la que sentía. Sé que puedes. Y recuerda, tienes las grabaciones, la evidencia física. La verdad está de tu lado. La noche antes de la audiencia, apenas dormí. Me quedé despierta en mi nueva cama, en mi casa renovada, mirando el techo y ensayando lo que diría. Inmaculada llamó a mi puerta alrededor de las 3 de la madrugada. «No puedes dormir tampoco, ¿eh?», dijo, entrando con 2 tazas de leche caliente con miel. Estoy aterrorizada, admití. ¿Y si el juez no me cree? ¿Y si Mateo sale libre? ¿Y si pierdo a Diego? No vas a perder, dijo firmemente. Tienes la verdad, tienes evidencia, y tienes a un ejército de personas apoyándote. Yo, Alberto, Carmen, Lucía, el doctor Hernández, todos nosotros testificaremos sobre tu carácter si es necesario. Y si no es suficiente, entonces lucharemos más fuerte. Pero Beatrice, escúchame. Ya has ganado la batalla más importante. Sobreviviste. Te negaste a ser una víctima. Tomaste tu poder de vuelta. Sin importar lo que pase mañana, eso no puede ser quitado. Tenía razón. Sin importar el resultado, ya no era la mujer asustada y encerrada en esa habitación. Era una sobreviviente. Una luchadora. Y mañana le mostraría eso al mundo. El día de la audiencia llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado. Un traje azul oscuro que Inmaculada me había ayudado a elegir. Conservador pero digno. Me puse el collar de perlas que Carlos me había regalado en nuestro 20º aniversario. Necesitaba su fuerza hoy. Alberto me recogió a las 8. ¿Lista?, preguntó. No, pero vamos de todos modos. El Palacio de Justicia de Madrid era un edificio imponente de piedra gris. Subimos los escalones. Tomé el elevador. Aún no podía manejar escaleras sin pánico, y nos dirigimos a la sala 4 donde se llevaría a cabo el juicio criminal. Y allí, sentados en la mesa de la defensa con sus abogados, estaban Mateo y Cristina. No los había visto desde el día de su arresto. Mateo se veía demacrado, había perdido peso y tenía ojeras profundas. Cristina estaba pálida, su maquillaje usualmente impecable, ahora apenas aplicado. Cuando entré, ambos se giraron para mirarme, y lo que vi en sus ojos me sorprendió. No era remordimiento, no era culpa, era odio puro. Cristina susurró algo a su abogado, un hombre elegante con traje caro. Él asintió y escribió algo. «No los mires», murmuró Alberto. «Mantén los ojos al frente». Nos sentamos en el lado del fiscal. La fiscal general era una mujer llamada Elena Vargas, de unos 40 años, con cabello negro cortado en un bob afilado y ojos que no perdían detalle. «Señora Morales», dijo, estrechando mi mano, «estoy lista cuando usted lo esté. Vamos a presentar las grabaciones primero, luego su testimonio. Sea honesta, sea clara, y todo irá bien». El juez entró, un hombre mayor llamado Magistrado Herrera, y el juicio comenzó. La fiscal Vargas presentó su caso metódicamente. Primero, las grabaciones. La sala se llenó con la voz de Mateo. «No es una petición, mamá. Es una orden. Si quisiera,
podría dejarte morir de hambre y nadie se enteraría durante semanas. Luego la conversación nocturna. Ya la empujé por las escaleras una vez. Si intenta algo, puedo hacerlo de nuevo. Y esta vez me aseguraré de que la caída sea definitiva. Vi al magistrado Herrera fruncir el ceño, escribiendo notas rápidamente. Luego fue mi turno de testificar. Caminé al estrado, juré decir la verdad, y me senté. La fiscal Vargas me sonrió alentadoramente. Señora Morales, por favor cuéntele al tribunal lo que pasó la noche del 15 de marzo. Y así lo hice. Conté cada detalle. La cena, el derrame de salsa, la explosión de Mateo, el empujón, el dolor, la amenaza. ¿Y qué pasó después de que llegó al hospital?, preguntó. Conté sobre el encierro, sobre las demandas de firmar papeles, sobre los planes que había escuchado de declararme incompetente. Cuando terminé, el abogado de Mateo, el señor Romero, se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Morales, comenzó con voz suave pero peligrosa. Usted dice que mi cliente la empujó, pero le dijo a los paramédicos, al doctor, a todos en el hospital que se resbaló. ¿Por qué mentiría sobre algo tan serio? Porque tenía miedo. Porque me amenazó con quitarme a mi nieto si decía la verdad. Oh, dijo, levantando un dedo, porque en realidad se resbaló y ahora está inventando esta historia porque está resentida de que su hijo le pidiera ayuda financiera. Eso no es cierto. ¿No es cierto que mi cliente y su familia vivían con usted porque usted los invitó? ¿Que insistió en que se quedaran? Sí, pero... ¿Y no es cierto que usted se había vuelto cada vez más olvidadiza y confundida en los meses antes de su caída? ¿Que había múltiples incidentes de comportamiento errático? No, eso es. Tenemos testimonios de un farmacéutico que dice que usted acusó a alguien de robar su medicamento cuando simplemente había olvidado tomarlo. De una vecina que dice que se quejó de escuchar voces. Eso fue sacado de contexto. ¿O es posible, señora Morales, que usted esté experimentando deterioro cognitivo relacionado con la edad y que esta acusación contra mi cliente sea producto de confusión y paranoia? La rabia ardió en mi pecho. No estoy confundida. Sé exactamente lo que me hizo su cliente. Lo tengo grabado. Su propia voz admitiendo todo. Grabaciones que podrían haber sido editadas, sacadas de contexto o incluso fabricadas. Objeción. La fiscal Vargas se puso de pie. Las grabaciones fueron autenticadas por expertos forenses. Esta línea de interrogatorio es acosadora. Sostenida, dijo el magistrado Herrera. Señor Romero, vaya al grano. El abogado me miró con ojos fríos. No tengo más preguntas para esta testigo. Me sentía como si acabara de sobrevivir a una batalla. Pero cuando regresé a mi asiento, Alberto apretó mi mano. Lo hiciste bien, susurró. Él estaba desesperado. Eso significa que sabe que está perdiendo. El juicio continuó. Carmen testificó sobre darme el grabador. La inspectora Ramírez testificó sobre el estado en que me encontraron. El doctor Hernández testificó sobre mis lesiones. Y luego, sorprendentemente, Diego fue llamado a testificar. No, dije, agarrando el brazo de Alberto. No puede hacerle esto. Es solo un niño. El juez quiere escucharlo, dijo Alberto suavemente. Pero será breve y sensible. Lucía estará con él. Diego entró, pequeño y asustado, con Lucía sosteniendo su mano. No miró a sus padres mientras caminaba al estrado. El magistrado Herrera le sonrió amablemente. Hola, Diego. Soy el juez Herrera. Solo quiero hacerte algunas preguntas, ¿está bien? Diego asintió, sus ojos buscándome en la sala. Le sonreí tratando de darle coraje. Diego, ¿alguna vez viste a tu papá lastimar a tu abuela? La voz de Diego era apenas un susurro. Sí. ¿Puedes contarnos qué viste? La empujó. Por las escaleras, y ella cayó y lloró y había sangre y... Su voz se quebró. Comenzó a llorar. Mi corazón se rompió. Me levanté a medias de mi asiento, queriendo ir a él, pero Alberto me detuvo. Diego, dijo el juez suavemente, ¿tu papá te dijo que le dijeras a la gente sobre lo que pasó? Dijo que fue un accidente, que no podía decir que él la empujó o me quitarían a abuela para siempre. Pero tú le dijiste a la vecina de tu abuela que necesitaba ayuda, ¿verdad? Sí, porque abuela me lo pidió. Y porque papá estaba siendo malo. Gracias, Diego, eres muy valiente. Lucía lo llevó fuera de la sala. Podía escuchar sus sollozos en el pasillo, y cada uno era como un cuchillo en mi corazón. Después de más testimonios, ambos lados presentaron sus argumentos finales. Luego el magistrado Herrera habló. He escuchado evidencia convincente en este caso. Las grabaciones son claras y han sido autenticadas. El testimonio es consistente. Y más convincente. Tenemos las propias palabras del acusado, admitiendo no solo el asalto, sino amenazando con repetirlo. Miró a Mateo con disgusto evidente. Señor Morales, lo que le hizo a su madre es despreciable. Abusó de su confianza, de su amor, de su generosidad. La agredió físicamente, la encarceló, intentó robar sus propiedades y amenazó su vida. Este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos: agresión agravada, secuestro, extorsión, intento de fraude y amenazas de muerte.
El mazo cayó. Mateo se derrumbó en su silla. Cristina comenzó a sollozar. La sentencia se llevará a cabo en 2 semanas, continuó el juez. Pero puedo adelantar que estoy considerando una sentencia de 14 a 18 años de prisión para el señor Morales y de 8 a 12 años para la señora Morales como cómplice. Era más de lo que había esperado. Mucho más. Justicia. Finalmente, justicia. ¿Crees que la sentencia es justa? ¿Qué harías si hubieras estado al lado de Beatrice? Suscríbete al canal y deja tus comentarios. La audiencia de custodia comenzó 2 horas después del veredicto criminal. Todavía estaba temblando por la emoción, por el alivio, por la validación de que finalmente, alguien había creído mi verdad. Alberto me llevó a una pequeña sala de espera donde Inmaculada me esperaba con una botella de agua y un abrazo. Lo lograste, susurró en mi oído. Ganaste. Aún no, dije, enderezando mis hombros. Todavía necesito ganar a Diego. Esta audiencia fue diferente, más tranquila, más íntima. El mismo magistrado Herrera presidía, lo cual Alberto dijo era buena señal. Ya vio lo que Mateo y Cristina son capaces de hacer, explicó. Eso trabaja a nuestro favor. Lucía presentó primero. Describió mis evaluaciones, la transformación de mi casa, mi compromiso con el bienestar de Diego. Recomendó fuertemente que se me otorgara la custodia completa. El abogado de servicios sociales hizo algunas preguntas rutinarias sobre mi edad y salud, pero incluso él parecía convencido de que yo era la mejor opción para Diego. Luego el magistrado Herrera me llamó al estrado. Señora Morales, dijo, su voz mucho más amable que durante el juicio criminal. Tiene 71 años. Criar a un niño de 7 años es un desafío enorme, incluso para padres jóvenes. ¿Por qué cree que puede hacerlo? Había ensayado esta respuesta 100 veces, pero en el momento, todas las palabras preparadas se desvanecieron. En su lugar, hablé desde el corazón. Su señoría, no voy a pretender que será fácil. Soy mayor. Me canso más rápido que antes. Hay cosas que no puedo hacer sola, pero lo que sí tengo es amor. Amor incondicional por ese niño. Y tengo experiencia. Crié a un hijo sola después de que mi esposo murió. Trabajé 2 empleos, lo mantuve alimentado y vestido y educado. Puedo hacerlo de nuevo. Y si su salud falla, tengo un sistema de apoyo. Inmaculada, mi vecina, quien se ha convertido en mi mejor amiga. Alberto, mi abogado. Carmen, la enfermera que me salvó. No estoy sola en esto. Y he establecido un plan de emergencia con Lucía en caso de que algo me pase. El juez asintió pensativamente. ¿Ha considerado cómo esto afectará a Diego? ¿Ver a sus padres encarcelados? ¿Vivir con su abuela en lugar de con ellos? Cada día. Pero también sé que Diego no puede vivir con padres que lo usarían como arma, que le enseñarían que el abuso está bien, que el amor viene con condiciones. Merece mejor. Merece seguridad, estabilidad y amor real. Y eso es lo que puedo darle. ¿Y si Diego quiere ver a sus padres eventualmente? Esta pregunta me dolió, pero había pensado en ella. Si Diego quiere verlos cuando sea mayor, cuando entienda mejor lo que pasó, no se lo impediré. No voy a mentirle sobre quiénes son o qué hicieron, pero tampoco voy a forzar una relación que podría dañarlo. Será su decisión cuando tenga edad suficiente para tomarla. El magistrado Herrera escribió algunas notas, luego miró a Diego, quien estaba sentado con Lucía en la primera fila. Diego, ¿puedes venir aquí un momento? Diego se acercó tímidamente al estrado del juez. Diego, este es un tribunal, y aquí tomamos decisiones importantes sobre dónde vivirán los niños. ¿Entiendes eso? Sí, señor. ¿Dónde quieres vivir? Puedes ser honesto. Diego no dudó ni un segundo. Con mi abuela. Quiero vivir con abuela Beatrice. ¿Por qué? Porque ella me ama. De verdad. No como mamá y papá. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Diego se hizo más pequeña. Mamá y papá siempre estaban enojados, gritaban mucho, y fueron malos con abuela. La lastimaron. No quiero estar con personas que lastiman a la gente. El juez asintió lentamente. Gracias, Diego, eres muy valiente. Hubo un breve receso, mientras el magistrado Herrera revisaba todos los documentos, 15 minutos que se sintieron como horas. Cuando regresó, su expresión era seria, pero no severa. He revisado toda la evidencia presentada en este caso. Las evaluaciones médicas y psicológicas de la señora Morales son excelentes. Su hogar es apropiado y seguro. Tiene un plan sólido para el cuidado de Diego, incluyendo apoyo de la comunidad. Y más importante, el niño claramente quiere estar con ella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Por lo tanto, otorgo custodia legal completa de Diego Morales a su abuela, Beatrice Morales. Los padres no tendrán derechos de visita hasta que cumplan al menos 5 años de sus sentencias y solo si una evaluación psicológica determina que no representan peligro para el niño. El mazo cayó de nuevo. Lo había logrado. Diego era mío. No recuerdo mucho de los minutos siguientes. Sé que Diego corrió hacia mí,
que lo sostuve con mi brazo bueno mientras llorábamos juntos. Sé que Inmaculada nos abrazó a ambos, llorando también. Sé que Alberto tenía una sonrisa enorme en su cara, pero sobre todo, recuerdo la sensación de paz que me inundó. Había ganado. No solo el caso, sino mi vida de vuelta, mi libertad, mi nieto, mi futuro. Fuimos a celebrar a un pequeño restaurante cerca del Palacio de Justicia. Diego pidió pizza, su favorita, y lo dejé comer tanto como quiso. Inmaculada brindó con vino, Alberto con cerveza, y yo con jugo de naranja. Por las nuevos comienzos, dijo Inmaculada, levantando su copa. Por la familia real, agregó Alberto. Por la justicia, dije yo. Diego levantó su vaso de refresco. Por abuela. Esa noche, Diego durmió en su nueva habitación por primera vez. Lo arropé en su cama con forma de auto de carreras, besé su frente y le leí un cuento antes de dormir. Abuela, dijo mientras apagaba la luz. ¿Papá y mamá van a estar enojados conmigo? La pregunta me rompió el corazón. No, cariño. Nada de esto es tu culpa. Ellos tomaron malas decisiones y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Pero tú no hiciste nada malo. ¿Los extrañaré? Tal vez. Y está bien si los extrañas. Eran tus padres. Pero también está bien si estás enojado con ellos, o confundido, o triste. Todos esos sentimientos son normales. ¿Vamos a estar bien, abuela? ¿Solo nosotros dos? Vamos a estar mejor que bien, mi amor. Vamos a ser felices. Y lo fuimos. Los siguientes meses fueron de sanación y reconstrucción. Diego comenzó terapia con una psicóloga infantil maravillosa llamada doctora Sofía Lagos. Ella lo ayudó a procesar el trauma de ver el abuso, de perder a sus padres, de toda la confusión y miedo que había experimentado. Yo también continué mi propia terapia con la doctora Muñoz. Lentamente, las pesadillas comenzaron a disminuir. Pude subir las escaleras de mi casa sin pánico. Pude dormir toda la noche sin despertarme en sudor frío. Mi brazo sanó. El yeso fue removido después de 8 semanas, revelando un brazo delgado y pálido, pero funcional. La fisioterapia fue dolorosa pero efectiva. Recuperé la mayor parte de mi fuerza y movilidad. Diego se adaptó a su nueva vida mejor de lo que esperaba. Hizo amigos en la escuela, se unió a un equipo de fútbol, comenzó a sonreír de nuevo. Todavía tenía días difíciles, momentos en que preguntaba por sus padres o lloraba sin razón aparente. Pero esos días se volvieron menos frecuentes. Inmaculada se convirtió en una abuela honoraria para Diego. Los domingos cocinaba grandes almuerzos para los tres. Diego la llamaba abuela Inma y la adoraba. Carmen nos visitaba regularmente, trayendo pequeños regalos para Diego y verificando cómo estábamos. Se había convertido en parte de nuestra pequeña familia extendida. Alberto continuó manejando todos los asuntos legales. Cuando Mateo intentó apelar su sentencia, Alberto se aseguró de que fracasara. Cuando Cristina intentó solicitar visitas con Diego, Alberto presentó evidencia de su complicidad en el abuso y la solicitud fue denegada. La sentencia final de Mateo fue de 16 años. Cristina recibió 10. No volverían a ser libres hasta que Diego fuera un hombre adulto. Parte de mí se sentía triste por eso. A pesar de todo lo que me habían hecho, Mateo todavía era mi hijo. El bebé que había cargado, el niño que había criado con tanto amor. Pero una parte más grande de mí sabía que era justicia necesaria. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Mateo, enviada desde la prisión. La sostuve en mis manos durante 1 hora antes de abrirla, debatiendo si debería leerla o simplemente quemarla. Finalmente, la abrí. Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco tu atención, mucho menos tu perdón. Pero necesito decir esto. Aunque solo sea una vez, lo siento. Lo siento por empujarte. Lo siento por encerrarte. Lo siento por cada palabra cruel, cada amenaza, cada momento de dolor que te causé. No hay excusa para lo que hice. Era egoísta, cruel y estaba desesperado. Las deudas nos estaban ahogando. Cristina y yo estábamos peleando constantemente. Veía tu casa, tus ahorros, y solo veía una salida. No te veía como mi madre. Te veía como un medio para un fin. Eso es imperdonable. Aquí en prisión, tengo mucho tiempo para pensar, para recordar cómo eras antes de que yo arruinara todo. Cómo trabajabas 2 empleos para enviarme a la universidad. Cómo nunca te quejabas. Nunca pedías nada a cambio. Solo me amabas, y yo tomé ese amor, y lo pisoteé. No espero que me perdones. No espero que me dejes ver a Diego. Solo necesitaba que supieras que sé lo que hice, y que tengo que vivir con eso cada día por el resto de mi vida. Tu hijo indigno, Mateo. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. ¿Lo perdonaba? No, todavía no. Tal vez nunca. Pero reconocía que era un comienzo. Un reconocimiento de su culpa, un atisbo de la humanidad que había pensado que estaba completamente perdida. No respondí la carta, pero tampoco la destruí. La guardé,
como evidencia de que incluso las personas que nos lastiman más profundamente son todavía humanas, rotas, equivocadas, pero humanas. Un año después del día en que Mateo me empujó por las escaleras, Diego y yo tuvimos una pequeña celebración. No era una celebración del aniversario del trauma, sino del aniversario de nuestra nueva vida juntos. Hicimos un picnic en el Parque del Retiro, bajo los árboles florecientes de primavera. Inmaculada vino, y Carmen, y Alberto con su esposa e hijos. Éramos una familia extraña, ensamblada por trauma y sanación, pero éramos una familia. Diego jugaba al fútbol con los hijos de Alberto, mientras los adultos charlábamos y reíamos. «Míralo», dijo Inmaculada, señalando a Diego con una sonrisa. «Es un niño completamente diferente al asustado niñito de hace un año». Tenía razón. Diego era más alto ahora, más fuerte, más seguro. Su risa era genuina. Sus pesadillas habían cesado casi por completo. «Tú también eres diferente», observó Carmen. También tenía razón. Ya no era la mujer rota y asustada del hospital. Mi cabello, que había estado volviéndose gris, ahora lo llevaba con orgullo, sin teñir. Las arrugas alrededor de mis ojos eran de sonrisas, no de lágrimas. Me había recuperado no solo físicamente, sino espiritualmente. «Hemos pasado por el infierno», dije en voz baja, pero salimos del otro lado, más fuertes. Esa noche, cuando acosté a Diego, me preguntó algo que me sorprendió. «Abuela, cuando sea mayor, ¿puedo ir a ver a papá?» Mi primera reacción fue pánico, rechazo, pero respiré profundamente y recordé lo que le había prometido al juez. «¿Por qué querrías hacer eso?» «No sé. Solo, él es mi papá, incluso si hizo cosas malas. ¿Eso está mal?» «No, cariño, no está mal. Él es tu padre, y es normal tener sentimientos complicados sobre eso. Cuando seas mayor, si todavía quieres verlo, hablaremos de ello. Pero será tu decisión, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». Lo abracé fuerte. «Te amo, Diego. Sin condiciones, sin importar qué. Yo también te amo, abuela. Mi nombre es Beatrice Morales. Tengo 72 años ahora. He sobrevivido a la pérdida de mi esposo, a la traición de mi hijo, a abuso físico y emocional que casi me destruye. Pero también he sobrevivido para ver justicia, para reconstruir mi vida, para criar a mi nieto en un hogar lleno de amor real. He aprendido que la familia no siempre es sangre. A veces es la enfermera que te da un grabador, la vecina que llama a la policía, el abogado que lucha por ti, los amigos que se convierten en familia elegida. He aprendido que la edad es solo un número, que a los 71, 72 o incluso 80 todavía puedes empezar de nuevo, todavía puedes luchar, todavía puedes ganar. Y he aprendido que el perdón no siempre es necesario para la sanación. Puedes sanar, puedes prosperar, puedes ser feliz, incluso sin perdonar a quienes te lastimaron. Diego está en la escuela ahora, prosperando. Soy voluntaria en un centro para víctimas de abuso de ancianos, usando mi historia para ayudar a otros a encontrar su voz y su fuerza. Inmaculada y yo tomamos café cada mañana, compartiendo chismes y risas. Mi casa ya no es una prisión. Es un hogar, lleno de luz, de alegría, de amor. ¿Fue un camino fácil? No. ¿Valió la pena cada lágrima, cada momento de miedo, cada noche sin dormir? Absolutamente, porque ahora soy libre. Y esa libertad, ganada a través del dolor y la perseverancia, es más dulce de lo que nunca imaginé. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto,